la fe que va en aumento o una fe que aumenta. Y hacemos la pregunta, ¿cómo crecemos en la fe? Gloria a Jesús. Lucas 17, versos 5 al 6, cuando todo lo tengan me dicen amén. Dice la palabra en el nombre precioso de Jesús. Los apóstoles le dijeron al Señor, aumentanos. Estuvimos hablando que de la misma manera que la naturaleza, los seres vivientes crecen, también en el ámbito espiritual, la fe está llamada a crecer, no quedarse estancada. Estuvimos hablando que la fe básica, la fe inicial es la que nos hace entrar en el reino de Dios, reconociendo a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, el Creador, ¿verdad? Del mundo, la palabra, el verbo de Dios. Pero la fe no puede quedarse ahí. A medida que vamos caminando, empezamos a conocer a Dios en otras manifestaciones, de otras maneras. Y la fe necesita madurar y crecer. La fe en el reino es probada y procesada. ¿Por qué? Porque el propósito de ser probada y procesada es que nuestra fe vaya creciendo, se vaya solidificando y nos lleve a lo que la palabra dice, la estatura del varón perfecto. ¿Qué es una fe madura? Aleluya, ¿qué es una fe madura y sólida? Es la fe que reconoce que en el reino de Dios no hay crisis ni recesión, que vivimos en un mundo con dificultades, que vivimos en un mundo lleno de injusticia, que vivimos en un mundo caído, y como parte de vivir en este mundo caído también atravesamos por sufrimientos, situaciones y enfermedades. Es parte de, pero nosotros pertenecemos a un reino que es tan poderoso, primero que es eterno, es trascendente, no tiene tiempo, no tiene límite. También este reino va más allá de la enfermedad. Este reino es tan poderoso al que nosotros pertenecemos que va más allá de la muerte. Mientras la gente le tiene miedo a la muerte, y no es que queremos morir, pero nosotros cuando comprendemos el mundo de fe en que vivimos, entendemos que la muerte no es el final, sino una transición. Por eso Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Alguien diga gloria a Dios. Así que la fe en el reino se va perfeccionando mientras vamos comprendiendo en medio de la vida que nosotros vivimos en unas realidades, estamos en unas realidades, pero no somos parte integral de esas realidades. Vivimos en ellas, atravesamos por medio de ellas, pero pertenecemos a un reino y al fin y al cabo pertenecemos a Dios, y Dios en su soberanía, a pesar de todas las dificultades de este mundo, Él cumplirá su propósito eterno en nuestras vidas. Alguien pueda decir amén. Así que la fe va madurando mientras miramos, dice Pablo, poner la mirada en las cosas de arriba. La palabra mirada en el griego significa poner tu mente, tu mentalidad, tus conceptos, tu filosofía, tu estilo de ver las cosas, tu cosmovisión en las cosas de arriba. ¿Para qué? Para que nada de lo que está en la tierra nos detenga en nuestro caminar. Así que la fe es probada y procesada para que pueda llegar a la madurez y llegar a la estatura del varón perfecto. También dijimos que los tiempos de tensión y confusión, aunque no son agradables, tienen algo importante, tienen algo que nos beneficia, y es que los tiempos de tensión y confusión revelan nuestro nivel de fe y dónde está agrietada o débil nuestra fe. Así que son tiempos también para hacer un profundo análisis y tener crecimiento en el Señor y en nuestras convicciones. Dígale que está a su lado, perdón, el estrés y la presión no son para que fracases, son para entrenarte. Así que Dios, recuerda, hermano, mire, que una de las cosas que necesitamos aprender, mire, hermano, yo tengo tantas cosas que quiero compartir con ustedes, pero tengo que cogerlo suave porque me voy a hablar yo primero. Mire, si usted supiera que cuando Pablo y la Biblia y Jesús hablan de morir,
está hablando espiritualmente, pero también no muerte de morir, sino literalmente, en el sentido de que cuando nosotros entramos en Él, nuestra identidad ya no es nuestra propia identidad, sino nuestra identidad es en Él. Entonces, todo lo que hacemos y somos debe estar dirigido, guiado y regulado por lo que Él dice. Pero eso es otro tema que le voy a explicar luego. La vida de fe consiste, por eso, hermano, cuando Dios nos llama a servirle, no es que Dios es egoísta, no es que Dios se ríe al vernos sufriendo, no es eso. Es que Dios en su plan eterno, lo que les quiero decir es que las cosas que vienen de parte de Dios son más profundas y a veces atravesamos cosas que no tenemos un entendimiento humano de decir 2 más 2 son 4. ¿Por qué? Porque el cálculo viene de arriba y el propósito es mucho más pesado y profundo de lo que nosotros podemos entender en ese momento. Yo no sé cuántos le ha pasado que usted atraviesa unas temporadas muy complicadas y en el momento no lo entiende, no le encuentra sentido, no le encuentra, y ahí es donde viene el desánimo, porque el desánimo es cuando tú pierdes el ánimo porque no encuentras como que un norte hacia dónde llega todo esto. No sé si me estoy explicando, pero luego que atraviesas ese sacudimiento o ese estremecimiento, luego te das cuenta que creciste, que fuiste formado, que maduraste, que ahora ves las cosas de otro punto de vista. ¿Por qué? No se entendía el proceso, pero Dios ya lo entendía, ya Dios sabía lo que quería trabajar con nosotros. Y como nuestra vida no nos pertenece ya, alguien puede decir amén. Porque cuando decimos que Jesús es nuestro Señor, estamos confesando que Él es nuestro amo y nuestro dueño. Ay, ay, ay. Y Jesús es nuestro Señor en las buenas, pero también debe ser nuestro Señor en las malas. Así que es un entrenamiento para aprender a vivir bajo el señorío de Él. Y la fe dice que el justo por su fe vivirá. Cuando la Biblia dice que no andamos por vista, sino por fe, está diciendo que debemos morir a mirar las cosas desde el punto de vista humano y decidir confiar y ver lo que Dios ve. Alguien diga amén. Amén, amén. Así que seremos probados, seremos procesados para que nuestra fe pueda crecer. ¿Cuántos quieren crecer en la fe? Amén. Todos necesitamos crecer. La fe que aumenta es la que va aprendiendo. Escuche bien. La fe que aumenta es la que va aprendiendo a creer más en lo que Dios dice que en lo que las tendencias dicen. No sé si me estoy explicando. La fe que aumenta es la que va aprendiendo a creer más en lo que Dios dice que en lo que las tendencias dicen. Por eso es bien importante nosotros ser firmes, en ser muy radicales en que el corazón va a prestar atención. Por tanto, hermano, nosotros debemos, la Biblia dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír. Por el oír. ¿Y oír qué? La palabra de Dios. Entonces, cuando hablamos de oír, no es solamente este oído humano de escuchar predicaciones, sí es bueno escuchar estudios, eso es parte de, pero también cuando tú te nutres, cuando tú meditas en la palabra, tu hombre interior se está edificando y está escuchando a Dios. Alguien diga amén. Así que, ¿qué es lo que hace la fe? La fe hace que las personas encuentren una dimensión espiritual donde otros solamente ven calamidad. Dios se revela a sí mismo de nuevas formas. Dios se revela a sí mismo, por favor, ayúdame con él. Dios se revela a sí mismo de nuevas formas. ¿Cuántos dicen amén? Así que la fe que va en aumento. Los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, aumentanos la fe. Es una buena petición y aquí nos quedamos. Aumentanos la fe, Señor.
Le estaban pidiendo algo genuino. Ellos veían cómo Jesús hacía milagros, cómo se sanaban los enfermos, cómo personas con situaciones incurables veían un mover espiritual, veían una manifestación espiritual poderosa. Y ellos dijeron: wow, Señor, aumentanos la fe. Si ustedes, no sé cuántos han leído que Jesús hacía milagros y prodigios, pero en una ocasión fue a Nazaret, si no me equivoco, y dice la palabra registra en los evangelios sinópticos, o sea, los que observaron, que Jesús no hizo muchos milagros en aquella ciudad al ver la incredulidad de la gente. Aleluya. ¿Por qué? Porque la fe crea una atmósfera, la fe crea una plataforma para que el Espíritu Santo comience a fluir. No sé si me estoy explicando. Una persona que tiene una necesidad, aleluya, Dios no la puede obligar a creer y Dios no va a hacer el milagro para convencerla. No sé si me estoy explicando. Por eso en la Biblia, la misma Biblia, cuando usted lee Génesis, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No te comienza dando una explicación de quién es Dios. No te empieza dando una explicación de qué. No, simplemente afirma: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Y Dios dijo: hágase la luz. Y la luz fue hecha. ¿Cuántos alaban al Señor? Auméntenos la fe. Y fíjense cómo estuvimos hablando el domingo pasado. Yo creo que leo la Biblia, me gusta estudiar la Biblia. También compro libros que me ayuden a comprender los temas de la Biblia. Muchas veces leo distintas posturas de lo que habla sobre el tema, porque me gusta evaluar, me gusta estudiar y desarrollar criterios. Hay que alimentarse, uno tiene que crecer, hermano. La fe tiene que crecer y el conocimiento. Pero también soy muy cuidadoso y selectivo, porque estamos viendo una generación o una línea de libros que en vez de te hablan de la Biblia, escuchen bien, hablan de la Biblia, pero cuando tú examinas el contenido, no te está hablando de la fe bíblica, te está hablando de una motivación superficial y de una superación personal. Y la fe, escuche bien, la fe nos ayuda a superarnos, pero la superación personal no es lo mismo que crecer en la fe. Sí, Señor. La superación personal te habla de técnicas, te habla de métodos para mejorar. Y escúcheme, no es que están malos, pero tú puedes tener 10 pasos y 10 métodos, pero si no tenemos fe firme, a la larga los 10 pasos y los 10 métodos nos pueden fallar. Amén, así es. Porque a todo el mundo no nos funciona igual. Pero lo que les quiero decir es que los métodos humanos no es que sean malos, pero sin fe se quedan insuficientes. Los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, aumentanos la fe. Y Jesús no le dijo: te voy a dar los 10 pasos ahora de tal libro, te voy a dar los 3 pasos del éxito, te voy a dar las 4 cosas que te van a revolucionar la vida. No. Jesús le dijo: si ustedes tienen fe, fíjense, le dijo: esto es sencillo. Ustedes pueden tener una fe pequeña, pero si ustedes aprenden a usar la fe para vencer los obstáculos, su fe va a crecer. Amén, sí, Señor. Eso es lo que está diciendo ahí. Dijo: si ustedes tienen fe como un grano de mostaza y comienzan a decirle al sicómoro, según la información, el sicómoro es un árbol fuerte y grande que puede llegar hasta 40, 50 pies de alto. Entonces le está hablando Jesús. Wow. Jesús le dice: ¿sabes qué? Tan solo con una fe pequeña, si tú aprendes a usarla, tú vas a vencer obstáculos grandes. ¿Cuántos alaban al Señor? Y a medida que tú vas venciendo obstáculos, tu fe va creciendo. ¿Por qué? Porque vas viendo el efecto de lo que es creer en Dios y en su palabra. Así que, ¿qué es lo que le dijo a Jesús? Le dijo: Señor, aumenta la fe. Y el Señor le habló de obstáculos. Dile que está a tu lado: ¿quieres crecer en fe? Pues recibe el obstáculo. Sí, Señor. Por favor, no mira al esposo como ni viceversa. No. Él o ella es una bendición de Dios.
A su nombre. Amén, sí, Señor. Así que, ¿cómo crece nuestra fe? Nuestra fe crece a través de aquellas cosas que Dios, por alguna razón que Él sabe, permite. Los obstáculos que usted tiene no son los mismos que yo tengo, pero una cosa sí le digo, van con el mismo propósito. Dios va revelando y formando a su Hijo en nuestro hombre interior. Por tanto, Él sabe los ingredientes que necesitamos para que podamos crecer. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén, sí, Señor. Así que Jesús le estaba diciendo, en otras palabras, su fe va a ir creciendo a medida que ustedes usen esa fe que ustedes a veces menosprecian porque piensan que es pequeña, pero si ustedes la usan, su fe va a crecer venciendo obstáculos americanos. ¿Y qué hace un atleta? Entrena duro. Entrena duro. ¿Por qué? Porque su objetivo y su meta es ganar, es vencer el desafío que tiene. Y Pablo nos habla de correr la carrera hasta que obtengamos el premio. Pero esta carrera es la carrera de la fe. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, todo el que quiera crecer en la fe debe comprender que los obstáculos son parte de la vida. Y voy a hacer un alto aquí. A veces nosotros cometemos un error, o muchas veces, estando en el Señor nos quejamos y decimos, ay, ahora que estoy en el Señor, todo se me complica, la vida es dura. Oye, pero yo le voy a hacer una pregunta, cuando no estábamos en el Señor, ¿la vida era fácil? No es que la vida era fácil, es que quizás nosotros usábamos mecanismos de defensa para escapar de la realidad de la vida. Por eso es que las barras están llenas, por eso es que los puntos de droga están llenos, por eso es que el pecado abunda. Como estaba explicando el miércoles, la vida de pecado, ¿sabe que el ser humano peca? Obviamente el que no está en Cristo, pues su naturaleza es pecaminosa, pero el pecado, cuando el ser humano comete pecados, son las formas equivocadas de tratar de saciar un vacío que tiene en el alma. Y estando en Cristo, le explicaba a los hermanos que nosotros ya no somos pecadores por naturaleza, porque tenemos la naturaleza de Cristo, pero tenemos lo que se llama la Biblia, Pablo dice que nos despojemos de la pasada manera de vivir. Nuestra lucha es con el viejo hombre que estaba acostumbrado a vivir de la manera del mundo, a resolver pecaminosamente, y estamos en un proceso de formación, y ahí es donde está la batalla. Así que las pruebas nos moldean para prevalecer, permanecer firmes y ecuánimes en la adversidad. Voy a repetirlo, las pruebas nos moldean para prevalecer, permanecer firmes y ecuánimes cuando llega la adversidad. La fe, dile al que está a tu lado, tu fe no debe quedarse estancada. ¿Usted sabe por qué? Porque si nuestra fe se estanca, se va a volver un obstáculo en nuestro crecimiento. Por eso es que somos moldeados. Nuestra fe va creciendo a medida que somos transformados. Así que no predicamos un evangelio para decirle a la gente que la vida será fácil y abundante materialmente todo tiempo. Eso es una falacia. El interés principal de Dios es manifestar a su Hijo dentro de nosotros y dirigirnos a la estatura del varón perfecto, porque esta es la verdadera abundancia. Y no es que tener bienes materiales sea malo, no me malinterprete. Nuestro corazón no debe estar en él, nuestra confianza no debe estar en él. No sé cuántos han visto las noticias que ya creo que en este mes o en estos 2 meses la bolsa de valores cayó en 2 ocasiones. Y cada vez que la bolsa de valores cae, los inversionistas, los multimillonarios pierden multimillones. Por eso es que cuando usted ve las noticias, no sé cuánto han visto las noticias, cuando el Dow Jones, ¿verdad?, baja, usted ve que esa gente, usted lo ve en las noticias, hace, lo hace. Porque esa gente no está perdiendo 100 ni 200 dólares, esa gente está perdiendo miles, cientos de miles y están perdiendo millones.
Y usted sabe qué? Que en estos tiempos de situaciones críticas son las riquezas internas las que nos van a ayudar a mantenernos firmes, hermanos. Amén, Señor. Sí, Porque Señor. las cosas terrenales, las materiales, no es que sean malas ni negativas, pero ellas van y vienen. Un día llegan, están en nuestras manos y al otro día se van, pero las verdades y las convicciones eternas permanecen. Sea viento, sea lluvia, sea lo que sea, dice la palabra, la casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Aleluya. Así que no debemos vivir temiendo a las pruebas de la vida. Si las atravesamos bajo el entendimiento, creceremos. ¿Cuántos saben que Dios lo ama? Amén. Quiero hacer una pregunta para todos nosotros. Si sabemos que Dios nos ama, ¿por qué la duda, el miedo se apodera de nuestras vidas cuando llega el día malo? Santo Jesús. ¿Se acuerdan que les hablé el domingo pasado? Una de las cosas que Dios quiere tratar con nuestra vida es que aprendamos a dejarnos amar por Él. Una de las cosas que necesitamos comprender, y que hermano, yo me uno, mi fe no es perfecta, mi fe está creciendo como la de ustedes. Yo estoy compartiendo esto con ustedes y estoy en el mismo barco. ¿Saben qué? Y no me malinterpreten, no es que la duda no va a venir, no es que los temores no van a venir, no es que porque es que tenemos un alma humana que siente y tenemos una mente que razona, no le estoy diciendo eso. Una cosa es cuando llegan dardos, y otra cosa es cuando nuestro corazón arropa ese sentido que empieza a minar nuestra fe y comenzamos a dudar. Miren por qué Dios toma tan serio la incredulidad. Porque ser incrédulo ante Dios es decir que tú eres mentiroso, tú no cumples lo que prometes. ¿Me estoy explicando? Amén, amén. Entonces, si nosotros mantenemos la confianza en conocer que Dios nos ama, aún en el momento crítico podemos confiar de que como Dios me ama, Él velará por mi vida. Como Dios me ama, Él sí permite esta situación, pero si yo descanso en Él, mi corazón no va a ser afectado. Miren, cuando Pablo naufragó junto con los prisioneros, ellos estaban a punto de morir, y Pablo lo describe luego en la carta de Éfeso, si no me equivoco, Corintios. Él dice: cuando me pasó esto, pensamos que teníamos la sentencia de muerte. Ellos naufragaron, hermano, y ellos estaban a punto de morir. Pero de momento, cuando Pablo recibe la visitación de un ángel, y el ángel le dijo: no van a morir, aleluya, no van a morir, van a llegar a tal lugar. Entonces Pablo, que es el hombre que tenía la palabra, el hombre que conocía la fe, le dice a todos aquellos, a los presos y a los guardias que estaban luchando por su vida: no se preocupen, el Señor mandó a su ángel para decirme que no vamos a morir. Alguien diga gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Dios amaba a Pablo y a aquella gente, y había un propósito establecido. ¿Quiere decir que nunca vamos a morir? No. Bueno, si Cristo viene antes nos morimos, pero algún día nos va a tocar. Pero usted y yo debemos estar conscientes y seguros que el día que nos toque partir es porque el propósito fue consumado. Alguien diga gloria a Dios. Así que una de las cosas que el Señor quiere perfeccionar en nuestra vida, en esa fe que cree en un reino que no está en crisis, es vencer la duda y el temor. En uno de los mensajes que estuvimos hablando antes de irme de vacaciones, le hablamos lo siguiente: la batalla espiritual más grande no es una batalla de tú a tú con las tinieblas, con los demonios. Un demonio usted lo reprende con autoridad y se va, pero cuando él viene y comienza a sembrar en nuestra mente, en nuestro corazón, dice la Biblia: someteos pues a Dios, resiste al diablo y él huirá de vosotros. Alguien diga amén. Señor. Así que todo lo que
hará dos cosas. Él hará lo que le toca a Él hacer, y lo que nos toca a nosotros, escuche bien, Él nos va a dar dirección. Sí, Señor. En una ocasión dijo un predicador, hablando de la fe, ¿cuánto le ha pasado que usted está orando pidiendo dirección y no tiene dirección? Pues dice, cuando usted no tenga dirección y no tenga nada, pues no haga nada. ¿Qué de esperar? Hasta que Dios le hable o hasta que Dios le convenza en el sentido común de lo que es correcto hacer. Incluso yo les voy a testificar que hay cosas, yo he pasado por procesos donde oro, digo, Señor, dirígeme, háblame, y no pasa nada. Háblame, dirígeme, y no pasa nada. Entonces, pues yo espero un tiempo, y como no siento la dirección de Dios, pues entonces voy al sentido común. El sentido común, bueno, Señor, como tú no me has hablado, pues el sentido común me dice que coja por la izquierda. Sentido común. Entonces, cuando voy a coger por la izquierda, que estoy dando el paso, pero estoy creyendo en Dios todavía. Lo que pasa es que como no he sentido una dirección directa, pues yo estoy usando el sentido común. Y cuando voy caminando, de momento ahí viene el Señor y me dice, no, tranquilo, tranquilo. Te voy a decir, no es por ahí. No es por la izquierda, no es por la izquierda, ni por la derecha. Es por el medio. No sé si me estoy explicando. Gloria a Jesús. Pero hay que creer en Él. Voy a decirle algo. Recíbalo en el corazón. Crea en Dios. Mira lo que le voy a decir. Esto, crea en el Señor. Escúcheme bien. Aun cuando usted ha cometido errores y aun cuando ha tomado malas decisiones, y no es que estoy avalando a que vivamos la vida loco, no me estoy refiriendo, ¿verdad? Pero aún somos, hermanos, nos equivocamos. ¿Cuántos se equivocan aquí? ¿Sí? Nos equivocamos, tomamos decisiones, a veces actuamos sin entendimiento, a veces hasta pecamos, hermano, le fallamos al Señor. ¿Usted sabe qué? Pero aún así, no deje de confiar en la fidelidad de Dios. Dice la Biblia que aunque nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel. Cuando usted, ¿sabe por qué me gusta la Biblia y por qué creo que la Biblia es veraz? Uno de los argumentos, dentro de muchos argumentos científicos, históricos y muchos, la Biblia, cuando te presenta a los personajes bíblicos, no te los presenta como unos superhéroes intocables. Una de las cosas que cuando usted ve la Biblia, por eso es que hay gente que lo quiere usar como en contra, ¿verdad? No, que la Biblia es violenta, que la Biblia hay violaciones, y sí, en la Biblia hay de todo, hermano. Pero ¿sabe qué? Es la vida real que vivió un pueblo. Es la vida real que vivieron hombres y mujeres. El hermano David, que si esto, que si fue cogió la chilla y mató al amigo. Mira, está bueno para una serie de Netflix. Y no es que Dios apruebe el pecado, no es eso. Es que Dios conoce que aún nosotros, teniendo un corazón que le amamos y le buscamos, nos equivocamos en el camino. No es licencia para pecar. Pablo dice, pecaremos ahora para que la gracia sobreabunde. En ninguna manera, no está hablando de eso. Pero lo que le quiero decir es que aun cuando nos equivocamos, si nosotros nos arrepentimos de corazón, hay consecuencias que vienen a nuestra vida, pero Dios es fiel y vuelve y levanta al caído, endereza al torcido. Alguien diga gloria a Dios. Te alabamos. ¿Por qué yo le digo esto? Porque muchas personas, Dios los perdonó, pero no se han perdonado a sí mismos. Y se siguen recriminando los errores en la vida y se sienten indignos e incapaces de pedir a Dios que los dirija, pedirle a Dios que se manifieste, porque siguen machucando el error que han cometido. No sé si me estoy explicando. Usted sabe que Dios no es como nosotros. Usted sabe que yo le voy a... Dios mío. Gloria a Dios. Mire, valga la aclaración.
yo no creo en la doctrina de salvo siempre salvo. Yo no creo en la doctrina. La Biblia habla y da ejemplos de personas que pueden perder la salvación. Pero yo quiero que usted entienda que Dios no está tampoco escribiéndole en el libro de la vida hoy y mañana usted pecó y lo borró. Y usted volvió y pidió perdón. ¡Ah! ¿Sabe usted? Porque el propósito de Dios en nuestra vida, mire hermano, yo les quiero compartir un sinnúmero de cosas que yo sé que nos van a abrir el entendimiento. Claro, de que hay gente que han perdido, pierden la salvación, hay unos parámetros, no sé si me estoy explicando, eso lo hablamos después, pero lo que le quiero decir es que usted le sirve al Señor y porque usted se equivocó, porque usted cometió un error o pecó de alguna manera o sea, Dios no lo elimina de su plan. Acuérdese que la fe consiste en la habilidad de Dios, no en la de nosotros. ¿Cómo es que la Biblia habla de David con todo lo que hizo? Un hombre conforme al cuerpo, porque fue un hombre que creía en Dios, aun cuando estaba en el lodo, hermano. David en una ocasión hizo un censo en el pueblo. Y cualquiera diría, pero eso es una bobería. No, lo que pasa es que los reyes, y especialmente cuando Dios escogió un rey, tenía que operar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y David en ese momento se dejó llevar por lo humano. Él quería saber cuánto es la gloria del reino, cuánto es el ejército que tenemos. Hazme un censo, y Dios no lo había guiado. Probablemente, dice otra vez uno en Crónicas y en Reyes, explica el mismo suceso. En una dice que el diablo incitó a David para hacer el censo. En otras palabras, algún motivo negativo, algún motivo fuera de propósito, llevó a David a hacer ese censo. Y Dios le dijo, papá, fregaste mal. Ahora vas a tener que atenerte a las consecuencias. ¿Qué quiere? Esto, lo otro. Honestamente no me acuerdo bien los parámetros. Uno era, creo que se enfermara su hijo, el otro era que cayera calamidad sobre el pueblo, creo que eran 2 o 3 opciones. ¿Y usted sabe lo que dijo David? David dijo, elige tú, porque el hombre no tiene misericordia, pero tú sí tienes misericordia. Y sabes que Dios comenzó a juzgar al pueblo, pero David ofrece una ofrenda de paz en un terreno y Dios calmó. Es decir, mire esto, que cuando hay un arrepentimiento genuino, Dios nos permite recibir consecuencias, pero aún las aliviana. Y usted dirá, porque eso no es justo. Bueno, nosotros los hombres tenemos una vara de justicia. Dios tiene una forma de juzgar las cosas. Por eso le estoy diciendo, amado hermano, crea en Dios. Tenga fe en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Así que necesitamos recordar que este reino ha atravesado persecuciones por gobiernos, sufrimientos, han querido detener la palabra de Dios, el enemigo ha querido distorsionar el mensaje de la palabra de Dios, han tratado de detener a los mensajeros, han tratado de detener el poder sobrenatural. Pero hay un fenómeno que vemos en la Biblia, incluso cuando Israel estaba en Egipto, dice que Faraón tuvo miedo porque veía que el pueblo crecía rápido y le dijo a su gente, esta gente hay que meterle presión, esta gente hay que tratarlos como esclavos. ¿Por qué? Porque van a crecer y nos van a tumbar del imperio. Y dice la palabra que cuando comenzaron a meterle presión, los hebreos más se multiplicaban. Gloria a Dios. Hay un fenómeno en el reino de Dios que cuando la presión llega, la gloria y el poder de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Alguien diga gloria a Dios. Es una enseñanza que vemos constantemente en la palabra, que cuando los hombres y las mujeres de Dios enfrentaron adversidades, allí Dios se derramó de manera sobrenatural. Así que esto es un reino. Hebreos 12:28 dice que pertenecemos a un reino
que es inconmovible. Hermanos, este reino que ahora es invisible porque es espiritual, el reino de Dios en este momento, ahora en este tiempo, está dentro de nuestros corazones. Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno le habla del reino y le dice, míralo allí, míralo allá, no le crean, porque el reino está dentro de ustedes. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero ese reino que está dentro de nosotros y que se manifiesta de manera espiritual, salvando vidas, restaurando corazones, fortaleciendo nuestras vidas, dándonos entendimiento de lo que es eterno, manifestando la plenitud de Dios en nuestras vidas. Un día ese reino será visible, será manifestado. La Biblia dice en Lucas, por eso, hermano, nuestra fe es para el hoy, pero nuestra esperanza es para el futuro. Miren lo que dice Lucas 21, hablando de esa manifestación. Jesús le está hablando a los discípulos y dice, habrá entonces señales en el sol, en la luna y en las estrellas. En la tierra la gente se angustiará y quedará confundida por causa del bramido del mar y de las olas. Esto está hablando de la gente que no pertenece al pueblo de Dios. Se angustiará y quedará confundida por causa del bramido del mar y de las olas. El miedo y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra hará que los hombres desfallezcan y los poderes celestiales se estremecerán. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. Cuando esto comience a suceder, anímense y levanten la cabeza, porque su redención está cerca. También les contó una parábola. Fíjense en la higuera y en todos los árboles. Cuando ustedes ven que brotan sus hojas, pueden saber que ya se acerca el verano. De la misma manera, cuando ustedes vean que todo esto sucede, podrán saber que ya se acerca el reino de Dios. De cierto les digo que todo esto sucederá antes que pase esta generación. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Jesús le está diciendo, los tiempos van a pasar. Van a haber manifestaciones que a los ojos humanos van a traer miedo y pavor, pero detrás de todo eso hay algo más poderoso, y es la manifestación visible de un reino que ahora es invisible. Ese es el reino que nosotros pertenecemos, un reino que dice que el cielo y la tierra pasará, pero la palabra que usted y yo creemos no pasará. Necesitamos comenzar a expandir nuestra fe en cosas profundas. Aleluya. Mira lo que dice Apocalipsis, capítulo 12, 10 al 11. Entonces, estoy hablando de la fe, no me he ido. Pero lo que pasa es que la fe que nosotros tenemos hoy también tiene que ver con todo lo que esperamos. No sé si me estoy explicando. Dice, entonces oí una fuerte voz en el cielo que decía, aquí está ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Ya ha sido expulsado el que de día y noche acusaba a nuestros hermanos delante de nuestro Dios. Ellos lo vencieron. Dígale que pasó tú. Dígale nosotros. Ellos lo vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra que ellos proclamaron. Siempre estuvieron preparados para entregar sus vidas, y dice aquí, y hasta morir. La fe del reino aumenta y produce resistencia. El Espíritu Santo nos capacita para enfrentar este mundo lleno de desafíos, de injusticias y sufrimiento. Oye, en la oración de Juan 17, fíjense que Jesús dice, no te ruego que los quites del mundo, sino que los cuides del mal. ¿Usted sabe qué? Yo creo en el día del arrebatamiento. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Creo que Cristo viene, creo en cosas celestiales. Pero usted sabe que usted y yo tenemos una asignación de vida que no podemos escapar de vivir.
¿Y sabe cuál es el problema que me incluyo? A nosotros nos enseñaron a prepararnos, es decir, a esperar. Hay que esperar a Cristo. Y yo estoy de acuerdo que hay que esperar a Cristo. Y hay que esperar a Cristo. Y yo creo lo mismo. Pero nunca nos dijeron cómo esperar a Cristo. La Biblia dice: bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor venga lo halle haciendo así. ¿Qué es así? Viviendo en fe, creyendo, obedeciendo, operando en los principios del reino de Dios. ¿Pero por qué le digo esto? Porque nos enseñaron, perdone la expresión, una doctrina escapista. Por eso que tú ves que mucha gente vive esperando a Cristo, pero no trabajan con el presente. Viven esperando a Cristo, pero viven huyéndole a las situaciones de la vida. Hello, ¿todavía estamos aquí? Nos enseñaron, perdone la expresión, me incluyo, ¿verdad? Alberto fue muy bueno y me enseñó muchas cosas, pero estoy hablando dentro del ambiente. Yo crecí en un ambiente pentecostal rajatabla, hermano. Sí, es verdad, eso era coro de fuego, de 40 horas cantando el mismo coro. Y verdad, los que les gusta el coro, les respeto, los bendigo. Yo personalmente pienso que hay que renovar y hay que actualizarse. Amén. Bendito, a mí me da pena con la gente que dice: no, las canciones del ayer eran mejores. No, los tiempos de antes eran mejores. Entonces usted se quedó estoqueado, porque quiere decir que Dios se movía antes y hoy no se mueve. Alguien diga, a ver, por lo menos. Los tiempos de antes, la gloria de antes, cuando yo cantaba, cuando yo predicaba, cuando yo trabajaba, cuando yo me movía bajo la unción, pero te quedaste allá antes. ¿Qué pasó ahora? Aleluya. Bueno, voy a cambiar el tema. Gloria a Jesús. El Espíritu nos capacita para enfrentar. Mire, Pablo, ¿sabe lo que decía Pablo? Pablo decía: yo quisiera estar con el Señor, pero por causa de ustedes, la necesidad que hay de seguir enseñando, la necesidad que hay de seguir manifestando el reino y la plenitud de Dios, la necesidad que hay de seguir explicando los propósitos que vienen desde antes de la fundación del mundo, me hacen preferir pasar por tribulaciones, pasar por persecuciones, pero seguir haciendo el trabajo. ¿Usted sabe cuál es el problema de hoy? Es la mentalidad individualista que tenemos. Santo, así Es Dios y yo. Yo y Dios y Dios y yo. Pero es lo que me está viendo Dios y yo. Es mi relación entre Dios y yo. Nadie se puede meter ahí. La Biblia dice, claro, valga la relación de la relación de Dios personal, pero el propósito de Dios es colectivo. Usted va a la Biblia y dice: amémonos unos a otros, soportémonos unos a otros, perdonemos, porque es colectivo. La Biblia dice que somos el cuerpo de Cristo. Yo le voy a hacer una pregunta. Alguno de ustedes que el ojo se haya salido y siga mirando, diga: es el ojo y yo. ¿Verdad? Un brazo que se soltó. Digo: no, yo tengo mi relación con Dios. Y el brazo sigue caminando solo. ¿Alguien lo ha visto? No. Porque es un cuerpo, y la Biblia dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Necesitamos estar conectados a Cristo y necesitamos estar conectados unos con otros. Y usted sabe que la fe va madurando, incluso el éxito en el matrimonio es ese. Fíjense que el matrimonio representa a Cristo, ¿y quién? No, como que no lo dijeron muy emocionado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el matrimonio es que yo dejé de ser yo y ahora somos nosotros. Ahora no es mi tiempo, ahora es nuestro tiempo. Alguien diga gloria a Dios. Ahora no es mi dinero, ahora es nuestro dinero. Cuando la jefa pide, pues yo tengo que dar. Que yo no es mío. Yo soy vencedor y ella es más que vencedora. Yo trabajo, gano el dinero y ella. Así hizo Cristo. Él fue a la cruz, venció por nosotros y nosotros lo llevamos a los premios. Pues dice que somos más que vencedores. Y lo que pasa es que tenemos una mentalidad muy individualista
y solamente estamos pensando, Dios y yo, y Dios y mis planes, y Dios, miren, ¿y saben qué? El Señor lo que va a hacer es seguir quebrantando nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos aquí para cumplir un propósito global. Usted y yo tenemos un propósito individual. No quiere decir que Dios no va a trabajar contigo individualmente, pero date cuenta que la bendición que Dios te da a ti como individuo es para que la uses colectivamente. Por eso es que el ser humano, tú puedes tener dones y talentos, pero hasta que tú no lo pones en práctica para bendecir a otro, tú no eres feliz con ese don. No sé si me estoy explicando. Entonces, a nosotros nos enseñaron una mentalidad escapismo. ¡Ay, este mundo está malo! Estoy loco que Cristo venga. No, pero para eso Dios lo tiene ahí, porque el mundo está malo, el mundo es injusto, pero tú representas la justicia de Dios. Ay, yo no voy a esa fiesta de Navidad de mi familia porque yo lo que hace es beber y fumar cigarrillos. Pues vaya. Usted con amor, sin juzgarlos ni condenarlos, usted vaya. Y usted gócese con ellos. Usted no tiene que practicar lo mismo de ellos, pero usted representa el reino de Dios en medio de gente que no conoce a Dios. Alguien diga gloria a Dios. ¿Y qué yo quiero decirle, hermano? Nosotros tenemos nuestra esperanza en las cosas eternas. Cristo viene por nosotros. Tenemos esperanza futura, cielo nuevo y tierra nueva, una eternidad. Claro que sí, pero no podemos vivir una vida miserable mientras estamos caminando aquí. No sé si me estoy explicando. Vamos a creer en Dios, vamos a afirmar nuestras convicciones y vamos a mirar, aprender a caminar por fe y no por vista. Acompáñenme un momentito a Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, para confirmar lo que estamos hablando, amados hermanos. Yo quiero que usted vea que no es una filosofía mía, no es una charla de motivación, no, son principios bíblicos y espirituales acerca de la fe que aumenta, la fe en la que crecemos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 3 al 5. Cuando todos lo tengan me dicen amén. Miren lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. Hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes. Así debe ser, ya que la fe de ustedes va ¿qué? ¿Qué va pasando con la fe? ¿Qué pasaba con la fe de ellos? Va creciendo. ¿Está viendo? Un llamado que nosotros debemos crecer en la fe. La fe de ustedes va creciendo y todos y cada uno de ustedes abunda en amor para con los demás. Miren lo que sigue diciendo. ¿Cómo crece la fe de esta gente? Nosotros mismos nos sentimos muy orgullosos de ustedes en las iglesias de Dios al ver la paciencia y la fe de ustedes para soportar las persecuciones y los sufrimientos. ¿Lo leyó conmigo? Pablo le está diciendo, yo los bendigo. Usted tiene una fe hermosa que está creciendo, pero luego termina, lo complementa diciéndole, ¿cómo crece la fe de ellos? Pues su fe va creciendo al soportar las persecuciones y al soportar sufrimientos. Así que esto se conecta con lo que Cristo dijo. Señor, aumentanos la fe. Y Él dijo, si tu fe, tranquilo, si tú tienes fe como un grano de mostaza y comienzas a usar la fe para decirle al monte que se mueva, Él se va a mover de un sitio a otro. En otras palabras, la fe crece a medida que atravesamos por procesos difíciles y ejercemos la fe. La gente, por favor, grábese esto. La gente nunca serán inspirados por la gente que huye. Un hijo, perdonen la expresión, ¿verdad? Y cada caso es individual. Déjenme hacer unas aclaraciones. Hay casos y hay casos. Y hay padres que quizás al momento no tienen a sus hijos de frente,
o con sus vidas, pero eso no quiere decir que no hacen su rol de padre. ¿Me estoy explicando? ¿Sabes? Que hay papás que se preocupan por sus hijos, aunque no viven con ellos, pero son papás. ¿Me estoy explicando? ¿Está bien? Ok. Partiendo de esa premisa, ahora le vamos. Usted nunca va a ver a un hijo o una hija admirar a un padre y una madre que huyó y lo abandonó, y que nunca se preocupó por ellos, y que nunca procuró por ellos. Usted nunca va a ver a un hijo que admira a un padre, quizás lo honra por la naturaleza de que es mi papá y tengo que hacerlo, pero usted nunca va a ver a un hijo que honre a sus progenitores cuando estos pensaron siempre en ellos solamente. Nadie se inspira por gente que terminan huyendo, rindiéndose o no ocupando su lugar. Nadie es inspirado cuando tú ves personas que huyen a los compromisos de la vida. Por eso es que el hombre mujeriego te puede encantar al principio, pero las mujeres terminan detestándolo, ¿sí o no? Porque la primera te ofrece, te habla, te enamora, el tipo, good looking, buen perfume y todo, bien chulisnaki. Hasta yo digo, wow. El tipo sabe decir lo que tiene que decir, cuando lo tiene que decir y cómo lo tiene que decir. Y la mujer dice, ay, este es mi héroe. Este es. Pero cuando pasa el tiempo, el tipo no quiere compromiso. El tipo no quiere comprometerse. Y perdón que use la expresión el tipo, el muchacho o el chico, ¿verdad? No quiero ser vulgar. El hombre no quiere comprometerse. ¿Y qué hace? En vez de fomentar el enamoramiento que tenía la dama, o viceversa, porque hay mujeres que se lo traen, en vez de fomentar ese amor correcto, empieza a crear un desprecio. ¿Por qué? Porque nadie es inspirado por aquellos que terminan huyendo. Oh, gloria a Dios. ¿Por qué Jesús es nuestra mayor inspiración? Porque Él no huyó. Al contrario, cuando Él sabía que le tocaba, la Biblia dice que Él tenía que regresar a Jerusalén. Allí lo iban a crucificar. Y dice que cuando le tocó, dice, Él afirmó su rostro porque tenía que ir a Jerusalén. Y allí pagó el precio por nosotros. No huyó al dolor, no huyó al sufrimiento, no huyó a la maldad de los hombres. Hizo lo que tenía que hacer. Y la Biblia dice, aleluya, oh gloria a Dios, que tuvo un nombre que es sobre todo nombre. Aleluya, que dice Pablo, haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma, sustancia de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición, la limitación de hombre, se hizo obediente hasta la muerte, no cualquier muerte, sino la muerte cruenta de la cruz, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y así mismo Pedro dice, humillémonos pues bajo la poderosa mano del Señor, y Él nos exaltará cuando fuere tiempo. Cuando vengan los tiempos difíciles, no te rindas, no huyas, humíllate ante la poderosa mano de Dios, y Él, oh my God, y Él es quien te va a exaltar. Él te va a poner en gracia. Aleluya. Así que recuerde que nunca será inspirado por gente que huye. La gente será inspirada cuando ve que entraste al horno creyendo y saliste airoso. Alguien diga gloria a Dios. Cuando la gente te va a ver atravesar la crisis, no quiere decir que no vas a llorar, no quiere decir que no vas a tener tus momentos, no, pero quiere decir que te mantuviste creyendo. Y viste cómo la mano de Dios te levantó del suelo. Alguien dé un aplauso a Dios.
sintiendo que el Espíritu Santo está asentando, manifestando y despertando unas bases dentro de nosotros que yo puedo percibir, puedo sentir que Él nos está llevando a cada uno de nosotros individualmente. Y eso trato individualmente se está uniendo con el trato colectivo y nos estará llevando a no sé, hacia dónde Él nos está dirigiendo. Vamos a empezar a ver, mi hermano, usted va a empezar a entender cosas que antes no entendía. Usted va a empezar a recibir revelación de asuntos que usted no los entendía. Usted va a comenzar a caminar con una firmeza, con una convicción que antes quizás o no la tenía o la tenía a medias, pero siento en mi espíritu, en mi corazón, que algo está despertándose dentro de todos nosotros. Alguien diga gloria a Dios. ¿Y sabe qué? Es que tu hombre interior y mi hombre interior se están edificando. Porque la Biblia dice que mientras el hombre exterior se va deteriorando, el hombre interior se renueva de día en día. Alguien diga gloria a Dios. Porque las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera. Así que para terminar, la fortaleza y la madurez la vamos desarrollando mientras vamos operando en la fe en medio de las dificultades. Es una verdad que no es muy emocionante, porque no nos emocionan las dificultades, pero trae verdaderos y permanentes resultados.